fase final, hace que estas infecciones oportunistas en verdad sean vistas en el día a día, ¿no? Entonces le damos un agradecimiento a la doctora y empezamos con la clase. Gracias, doctora, disculpe más bien. Doctora, ¿sí se conecta su audio? No, ya. ¿Ahí se escucha? Sí, doctora, sí la escuchamos. Es que tuve que ponerme los audífonos. A ver, ahora comparto pantalla. No puedo compartir pantalla. A ver, si no, le digo a Brian para que libere los permisos. A ver si, ¿por qué no me da la opción? El tema de criptococosis en realidad es un tema un poquito complicado. El manejo de estos pacientes tiene muy mal pronóstico. Dentro de todos los casos que he visto, en realidad son muy pocos los que han podido salir del cuadro. Tienen, tanto como criptococosis meningia como criptococosemia, tienen muy mal pronóstico esos pacientes. Y el tratamiento también en realidad es muy, muy insidioso. Bueno, los objetivos es que comprendan que el tratamiento de la criptococosis, tanto desde su etiología hasta su diagnóstico y tratamiento, ¿no? Porque esta micosis sistémica, esta oportunista, en realidad, por lo mismo, tienen pues muy mal pronóstico a los pacientes y el tratamiento debe ser de la mejor manera desde el inicio. Hay que aprender a detectar, a sospechar en esta enfermedad. Bueno, en el mundo tenemos que, bueno, esta enfermedad se asocia más que todo a los pacientes con VIH-Sida, no a los pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes inmunocompetentes es muy raro y en realidad los casos reportados son muy pocos. Y estos pacientes tienen muy mal pronóstico, mucho peor pronóstico que los pacientes con VIH. En el caso de los pacientes con VIH-Sida que presentan meningitis, pues hay de 150 a 220 mil casos, de los cuales, como digo, es 112 a 181 mil muertes de este tipo de pacientitos. En el Perú lo que tenemos como reporte es un 6.3% de incidencia en algunos hospitalarios y una mortalidad del 15%. Esto hablamos como una meningitis, pero ya como una criptococosis total, hablándose también de criptococosis meningia más una criptococosemia que es común en estos pacientes, más o menos 1 millón de casos a nivel global y de ellos 625.000 muertes. En el Perú no hay una cifra nacional precisa, pero es alta, ¿no? Las criptococosemias en realidad van mejor que las criptococosis meningias por el mismo tratamiento. Y en inmunocompetentes pues es raro, ¿no? Esto es con respecto a la criptococosis en el mundo. Ahora, para hablar de citología y microbiología tenemos que hablar del Cryptococcus. El Cryptococcus en realidad es una levadura encapsulada y esta cápsula es la que le va a dar el principal factor de virulencia para que pueda evadir todo nuestro sistema inmune y pueda ingresar. Hay como 20 especies de Cryptococcus, siendo los más relacionados con el humano, lo que es el Cryptococcus neoformans y el GATI. Este GATI es más frecuente sobre todo en inmunocompetentes, pero el tratamiento tiene que ser un poquito más brusco, por decir así. No necesitan dosis más altas en comparación con el neoformans. Y esta cápsula es la que le va a dar pues la virulencia al Cryptococcus, va a permitir que evada nuestro sistema inmune, evada la fagocitosis y la melanina
es también la que le va a permitir que se alimente dentro de dentro del LCR, porque tiene una muy buena una afinidad por el sistema nervioso central. Y esto se da por esto, por la melanina. Y su reproducción es por la gemación. Hay varios tipos de variedades, en lo tanto como en neoformas, tenemos el serotipo A, donde mayormente es la causante del 84 al 90% de enfermedades, y el neoformas, variación neoformas, que es el serotipo D, solamente se encarga del 6%. Y también hay especies híbridos, como el AD, que es la causante del 3 al 4% de la enfermedad. En VIH, ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes para que un paciente desarrolle criptococosis o una infección por criptococcus como tal? Pues la principal es el VIH. Esta va a ser la principal, el principal factor para que un paciente desarrolle una infección por criptococcus. En los pacientes no VIH también se puede dar, y en ciertos casos, ¿no? En pacientes que presentan comorbilidades como sarcoidosis, enfermedad autoinmune, tratamiento con esteroides, enfermedad hepática, o que hayan recibido un trasplante de órgano sólido, también se ha visto que está asociado a linfopenia CD4 idiopáticas, es decir, no necesariamente por VIH, una proteinosis alveolar pulmonar y anticuerpos contra el interferón gamma. En este tipo de pacientes, como sobre todo los que son de trasplante de órganos sólidos, se ha visto que está más asociado a criptococosis pulmonar. ¿No? Los pacientes con criptococosis pulmonar son los que más van a presentar este tipo de infección, más o menos se llega a esa enfermedad por descarte, porque le damos antibióticos, le damos antifúngicos y no mejora, no mejora, no mejora. Entonces ahí recién podemos pensar en un criptococosis en los pacientes con trasplantes, los pacientes inmunosuprimidos, pero por una causa de no VIH. ¿Cuál es la patogenia, no? Entonces, en realidad, el criptococcus hemos visto que va a llegar al pulmón por esporas, ¿no? Y aquí dentro del pulmón van a encontrar el pH adecuado y el CO2 adecuado para que puedan mantenerse. Y de esta forma van a llegar los macrófagos celulares y los van a evadir, llegando de esta forma a los ganglios linfáticos pulmonares, ¿no? Y aquí es donde ellos van a evadir tanto la respuesta celular y la respuesta humoral, ¿no? Entonces, aquí es donde va a haber una transposición, un transporte de este mismo criptococcus y va a llegar al LCR. Ahora, este criptococcus se encuentra en las heces de las aves. Se dice que puede estar hasta 20 años ahí escondida el criptococcus. Es más, se hizo un estudio en Lima sobre las heces de las aves y se encontró pues de que sí había criptococcus activo, por decirlo así, estaba vivo ahí, pero necesariamente tiene que ser no está en las heces frescas, sino en las heces secas. Debajo de esas heces secas es donde está el criptococcus. Y luego pues se presenta lo que es el neurotropismo, porque una vez que llega al pulmón, entonces puede quedar ahí. Pero ¿cómo llega al sistema nervioso central? Pues por medio del neurotropismo, ya que factores específicos que presenta el criptococcus, como en el caso de las enzimas, la metaloproteinasas y las ureasas, van a permitir que evadan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y así lleguen a presentar este tipo de cuadros de criptococosis meningia. ¿Cómo se manifiesta una criptococosis meningia? Pues la pulmonar, tos, fiebre, y en las tomografías vamos a ver lo que son nódulos pulmonares. Ojo que esto no va a ser nuestra primera hipótesis diagnóstica. Vamos a llegar prácticamente a pensar en una criptococosis pulmonar en un diagnóstico por descarte, teniendo los factores de riesgo y un paciente que ya ha sido tratado y no mejora. Entonces recién ahí podemos pensar lo que es el criptococosis pulmonar. En el caso del sistema nervioso central, pues vamos a ver que el paciente tiene una cefalea progresiva y fiebre. Creo que la fiebre es uno de los signos más frecuentes, inclusive que la cefalea en pacientes con criptococosis cerebral. La alteración del sensorio y la visión borrosa. No he considerado los signos meningios porque se ha visto que pacientes con HIV pueden estar ausentes. Entonces, por eso no es que los signos meningios sea uno de los principales manifestaciones clínicas en una infección por criptococos a este nivel. Y también se puede presentar un criptococo cutáneo, ¿no? En el cual van a haber unas lesiones papulares
oscuras, como si fueran tipo costrosas. En realidad tiene muy mal pronóstico las infecciones por criptococcus cutáneo también. Entonces vamos a hablar, creo, de lo más importante del tema que lleva a una mayor mortalidad, que es la criptococosis meningia. Esta criptococosis meningia, pues, es un tipo de meningocefalitis, pero su cuadro es subagudo. Es un poquito más largo como se presenta. Va a haber cefalea, alteración del estado mental y letargo. Fiebre, rigidez de nuca, náuseas y vómitos explosivos. ¿Por qué va a haber náuseas y vómitos explosivos? Porque pues van a presentar una hipertensión estos pacientes, una hipertensión endocrinal. En el caso del VIH, como ya les mencioné, los síntomas son inespecíficos. Sobre todo vamos a ver que va a estar más ausente la rigidez de nuca. Los síntomas meningios van a estar más ausentes. La duración generalmente de 1 a 2 semanas en pacientes HIV y en pacientes no HIV de 6 a 12 semanas. Los síntomas visuales que también se pueden presentar es la diplopía y la fotofobia. Y también vamos a encontrar una disminución de la agudeza visual. Esto con respecto a la criptococosis meningia. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente HIV que me tiene estos síntomas como fiebre, rigidez de nuca, náuseas y vómitos, cefalea? Independientemente de su CD4, yo tengo que hacer una punción lumbar. Y esta punción lumbar, si es que yo sospecho de un criptococcus, tengo que medir la presión de apertura sí o sí. Esta presión de apertura, si es más de 25 centímetros de agua, yo tengo que sospechar en criptococcus. A este LCR, aparte de su estudio citoquímico, le tengo que hacer un estudio de tinta china, el cual es operador dependiente. Va a depender mucho de quién evalúe la muestra para decirme si vio o no vio, y también va a depender de la cantidad de muestra. Ahora, otro examen principal, el más importante que se debería hacer, es el antígeno. El antígeno criptococcus, ¿no? Para el LCR, que es el lateral flow, y el crack sérico, que también se le podría realizar. Pero en LCR exactamente es el criptolátex, el cual es aún más sensible y se puede realizar salen en 48 horas tendríamos un resultado. También se le debe hacer imágenes diagnósticas, el que es la resonancia cerebral y la TAC cerebral con contraste, para ver si no hay ninguna otra lesión previa, ¿no? El cultivo es el patrón de oro, porque es el que nos va a indicar cuándo cambiamos de fase, porque el tratamiento para el criptococcus es un tratamiento muy largo. Entonces es prácticamente hasta 1 año de tratamientos que pueden llevar y tiene varias fases. Entonces, para que yo pueda cambiar de fase o no, necesito el resultado de mi cultivo. Con respecto al cultivo, el crecimiento del criptococcus se ve a partir de los 12 a 13 días. Entonces, no es muy rápido para decir si es o no. Para diagnóstico quizá no nos ayude tanto, pero sí para seguimiento. En cambio, el antígeno como el criptolátex es el que nos ayuda para el diagnóstico, pero no para seguimiento. Acá está el criptolátex tiene una sensibilidad del 98.2% y una especificidad del 96.8%. Es por eso que la OMS lo recomienda como parte del diagnóstico. Antes se usaba lo que es el IE, que es el inmunoensayo enzimático, pero por costos ahora ya no se recomienda, y eso que tenía una sensibilidad alta. El lateral flow también se recomendaba antes, tenía una sensibilidad del 94% y una especificidad de 100%, pero es más rápido, pero es más difícil de tener el resultado. Es por eso que acá últimamente se recomienda lo que es el criptolátex para diagnóstico. Para diagnóstico más no para seguimiento ni para cambio de fase, solo para diagnóstico. Entonces, ¿cómo yo voy a ver las colonias de criptococcus en una placa? Pues generalmente son cremosas, aperladas, ¿no? Cremosas aperladas, pero va a depender mucho del tiempo que tenga la placa, ya que puede ir desde cremoso hasta amarillo o marrón oscuro. Entonces, así es como se van a ver las colonias de criptococcus. Con respecto al tratamiento, pues en pacientes con diagnóstico de VIH, como les dije, el tratamiento es largo. Puede llegar hasta 1 año, hasta más de 1 año inclusive. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de mis cambios de fase. Porque voy a tener 3 fases: la fase de inducción, la fase de consolidación y la fase de mantenimiento. En mi fase de inducción, ¿qué es lo que le voy a dar? Anfotericina. No, anfotericina de desoxicolato, que es lo que tenemos acá, que es de 0.7 a 1 miligramos kilo día. Idealmente se debería dar fluoxetosina, 100 miligramos kilo día por 2 semanas.
Pero como no tenemos, lo que damos es dar fluconazol. Damos anfotericina de 0.7 a 1 miligramo kilo día, más fluconazol 800 y luego 400 cada 24. Para que yo pase de inducción a consolidación, tengo que realizar aquí una punción lumbar. Y en esta punción lumbar, yo le voy a mandar a cultivo. Ahora, que yo le haga una punción lumbar también va a depender mucho del tiempo de que demore mi fase de inducción. Aparte de la punción lumbar, va a depender mucho de los síntomas de mi paciente. Porque los pacientes con criptococosis hacen muchos síntomas de hipertensión endocrinal. Entonces, si tengo un paciente que tiene hipertensión endocrinal, obviamente no voy a poder pasar inducción, porque eso quiere decir que la concentración de criptococcus está muy alta en el LCR, porque eso es lo que me causa la hipertensión endocrinal. Entonces, por eso yo no voy a poder pasar ni inducción a consolidación. Pero si mi paciente tiene una mejoría clínica y ya le di por 2 semanas el tratamiento, entonces voy a pasar a la fase de consolidación. Le hago su punción lumbar. El diagnóstico ya hemos dicho que demora más o menos el cultivo hasta 2 semanas. Entonces le doy la consolidación, que va a ser 400 miligramos día por 8 semanas. En este transcurso de la consolidación me debe salir mi cultivo. Si mi cultivo sale negativo, yo continúo mis 8 semanas de tratamiento y luego de 8 semanas recién paso a la fase de mantenimiento. Esto va de la mano de la clínica, porque se ha visto que muchos pacientes que están en la fase de consolidación empiezan otra vez a tener lo que es síntomas de hipertensión endocrinal. Y estaríamos hablando pues de una recaída. Y tendríamos que regresar a la fase de inducción. Por eso esto va mucho de la mano de la clínica del paciente. En el caso de que sea un paciente no HIV, pero que se haya recibido trasplante, igual. Tenemos fase de inducción, fase de consolidación y fase de mantenimiento. El tratamiento también es con anfotericina B. Liposomal sería lo ideal, ya que es menos nefrotóxica que el desoxicolato, pero si no tenemos, le tenemos que dar la desoxicolato, que es 0.7 a 1 miligramos kilo día. Pero si no, le damos la anfotericina B, la liposomal, que es de 3 a 4 miligramos día, más igual flucitocina, por 2 semanas. Y luego la fase de consolidación, acá también tenemos que, obviamente va de la mano de la clínica y de una punción lumbar, y le pasamos a fluconazol 800 miligramos día por 8 semanas, y fluconazol 200-400 miligramos día por 6 meses a 1 año. Eso es con respecto al tratamiento de la criptococosis meningia. Ahora, si es bien cierto que este es un tratamiento médico, también hay tratamientos adyuvantes. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener hipertensión endocrinal. ¿Y cómo voy a contrarrestar esa hipertensión endocrinal? ¿Cómo la trato? Es aquí donde entra la punción lumbar terapéutica. La punción lumbar no solamente va a ser diagnóstica, o sea, sí va a ser diagnóstica al inicio, pero si mi paciente tiene síntomas de hipertensión endocrinal, yo tengo que hacerle punción lumbar terapéutica. ¿Y cuál es mi objetivo de hacer esta punción lumbar terapéutica? De hacer que la presión de apertura sea menor de 20 centímetros de agua. Es decir, en cada vez que mi paciente, que está en la primera fase de inducción, tiene síntomas de hipertensión endocrinal, le hago la punción lumbar, veo que la presión de apertura es mayor de 25, entonces tengo que drenar de 20 a 30 cc de LCR por sesión. Y esto, ¿cómo lo voy a hacer? Pues cada vez que mi paciente presente síntomas de hipertensión endocrinal. Si presenta una vez al día, una vez al día. Si presenta 3 veces al día, 3 veces al día. Pero mi objetivo es que la presión de apertura sea menor de 20 centímetros de agua. Se han hecho estudios en los que no recomiendan el uso de acetazolamida ni el uso de corticoides, porque se ha visto que ninguno de estos se ha visto un efecto favorable en lo que es la hipertensión endocrinal por criptococosis meningia. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy haciendo punción lumbar a mi paciente y aún así no mejora? Si persiste con síntomas de hipertensión endocrinal, pues se tiene que evaluar para hacerle un drenaje continuo o una derivación ventrículo-peritoneal para poder mantener estos síntomas, esta mejoría, ¿no? El pronóstico, pues es malo. Es muy malo y depende mucho de la presión de apertura. Si yo al inicio veo que mi paciente tiene una presión de apertura de más de 25 centímetros de agua, pues ya tengo que pensar que el pronóstico es malo. Si el diagnóstico es tardío, si me demoro mucho en diagnosticar este cuadro, pues también tiene mal pronóstico.
Si tiene títulos elevados de antígenos en LCR, también tiene un pronóstico malo. Si yo cuando le hago el cultivo tiene un recuento de levaduras elevado en LCR, también tiene mal pronóstico. Y también hay un pronóstico malo en pacientes no VIH. ¿No? Se ha visto que en ese tipo de pacientes que tienen algún tipo, que son inmunocompetentes, tienen un pronóstico muy malo con respecto a esta infección por criptococosis. Complicaciones, pues puede haber una infección persistente. Llámese que cuando yo paso de inducción a consolidación, mi cultivo sigue saliendo positivo, entonces digo que tiene una infección persistente. Aquí tengo que ajustar dosis. De repente le estoy dando solamente 0.7 y tengo que aumentar la dosis a 1 miligramo. O de repente tengo que verificar el tiempo de la infusión de la anfotericina, ya que la anfotericina se tiene que pasar en un protocolo. Normalmente se pasa en 8 horas. Otra cosa que también tengo que ver en el caso de que tuviera una infección persistente es que de repente no es un neoforma, sino es un gatito. Y aquí mis dosis van a ser más altas y el pronóstico es muy malo. Lo otro que también podemos ver es que puede haber una infección recidivante, que es cuando el paciente ya pasó a la fase de consolidación, pero otra vez vuelve a presentar una infección. En el cultivo que yo le puedo hacer sigue siendo positivo o vuelve a tener síntomas de protección endocrinal. Eso quiere decir que todavía hay una infección. Otra complicación es la presión elevada del SR en los pacientes con hipertensión endocranial. También es una complicación muy, muy grave en este caso de estos pacientes. Y lo otro pues es el AIDS, ¿no? El AIDS en realidad sería sería un AIDS desenmascarado, es decir, que el paciente estuvo criptococosis meningia, le dimos el TARF por más de 4 o 6 semanas y me inicia síntomas compatibles con este cuadro, pensaría en un AIDS. Y aquí sería la única indicación de que yo use corticoide endovenoso. Si yo tengo un AIDS desenmascarado por una criptococosis meningia, solamente ahí yo le podría indicar corticoide. Luego no se ha visto ningún beneficio con respecto al uso de corticoide en este tipo de cuadros. La criptococosis pulmonar en realidad es muy rara, ¿no? La incidencia es muy baja. Y se ha visto pues como factores de riesgo lo que es VIH, terapias inmunosupresores, que es la más común, cirrosis y en pacientes también inmunocompetentes, ¿no? Generalmente se da cuando hay una meningitis diseminada, ¿no? Igual presentan fiebre, cefalea, tos y fatiga generalizada y lo que vamos a ver en las placas van a ser pequeños nódulos. Como les mencioné, en realidad la criptococosis pulmonar es un diagnóstico por descarte. Creo que nadie va a pensar en una criptococosis pulmonar solamente por ver un nódulo. Lo primero que vamos a pensar, no sé, quizá en una MET o de repente en un tipo de infección por histoplasma o por cándida, quizá en los pacientes, o en un IFI en el caso de un paciente neutropénico. Pero pensar en criptococosis en realidad sería muy raro. ¿Qué hacemos acá? Pues le pedimos lo que es su criptococcus sérico para poder sospechar. El tratamiento es el mismo, anfotericina. Últimamente se habla de lo que es la profilaxis, ¿no? Es decir, si yo tengo un paciente HIV con un CD4 bajo, puedo iniciarle profilaxis, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Veo que tengo un paciente HIV con un CD4 menos de 100 y que no ha llevado TARF, no tiene retroviral todavía, le puedo pedir su sérico. Si le pido el antígeno criptococo, esto es sérico, no es en el LCR. En el LCR es el criptolátex, ¿no? Esto es para pensar en un indicio de una criptococcemia. Entonces, aquí le pido el antígeno criptococo. Si me sale reactivo, yo pienso en hacer una punción lumbar. Si me sale positiva esta punción lumbar, le tengo que hacer un tratamiento para meningitis criptococócica siguiendo lo que me dice la OMS. Pero si sale negativa o el paciente no aceptó que le hagan la punción lumbar, si tiene ya un antígeno criptococo positivo, le hacen la punción lumbar, sale negativa, o de repente el paciente no quiso que le hagan la punción lumbar, yo le tengo que dar fluconazol 800 cada 24 horas por 2 semanas y luego 400 durante 8 semanas. Es decir, le doy la fase de consolidación y la fase de mantenimiento, no la fase de inducción. Pero si no sale reactivo, entonces le puedo dar solamente seguimiento clínico y un tratamiento TARF. Esto recién se está iniciando, ¿no? Se ha visto que sobre todo se ha visto un efecto favorable, sobre todo en pacientes con un CD4 menos de 100 y que tienen síntomas, es decir, cefaleas constantes, fiebre, ¿no? Entonces, automáticamente se le debe hacer como profilaxis.
Esto es lo que ha salido en una de las últimas guías con respecto al manejo de criptococosis en pacientes con HIV. No sé si hasta ahí tendrán alguna pregunta. Doctora. ¿Se murieron todos? Ay, mi hermano. Sería mejor que hablen o que escriban. Los renantes, por favor, estarán anotando aparte, ¿ya? Aspiraciones, secreciones. Tipo de aspiración. ¿Continuamos entonces? Si no habla, me continúo. Ahora todo claro. Ya. Sí, doctora. Mensajitos, tienen que hablar. El siguiente tema es lo que respecta a candidiasis. Ya, entonces parece que primero tenemos que ubicarnos con qué es cándida, ¿no? Ya sabemos que es un hongo, ¿verdad? Pero este hongo se va a comportar tanto como comensal como oportunista. Comensal porque es parte de la microbiota normal. Va a tener una relación motriz, va a haber un equilibrio. Va a estar ahí presente como parte de la flora, pero no va a desarrollar una enfermedad. Y como oportunista es cuando ya hay una alteración del sistema inmunológico y ya va a dejar de ser comensal y se va a volver infectante. ¿No? Hay varios tipos de especies de cándida, siendo la más común en infecciones, Candida albicans. Generalmente hasta el 70% de las infecciones ocurren por Candida albicans. ¿No? Luego le sigue Parapsilosis, Tropicalis también está presente, Glebatre crucei. Especies menos frecuentes tenemos la Guillermondi, que también es un poco, sí se ha presentado en algunos cultivos aquí, y la última que pues que es la que nos da más miedo es la Aureus, la cual ya se ha presentado aproximadamente como 12 casos en Lima de infecciones por Candida aureus. Ahora la Cándida tiene varios factores de riesgo para que se vuelva infectante, porque como les dijimos ya es comensal. Entonces, ¿qué la vuelve infectante? Que hay una disrupción de la integridad de la membrana, sobre todo en lo que respecta al tubo gastrointestinal. Desde la boca hasta la zona perianal, todo el tracto digestivo puede haber una disrupción. Y aquí es cuando se vuelve la cándida invasiva, no infectante. ¿En quién hemos visto? En pacientes que le hacen cirugía gastrointestinal. Por eso que es parte del Candida score. O en pacientes con quimioterapia que van a presentar episodios de mucositis. También en ellos hay una alteración de esta membrana, de este tubo digestivo, se va a volver infectante. También en pacientes con neutropenia. En neutropenia vamos a ver que estos pacientes también van a desarrollar infecciones fúngicas invasivas, los famosos IFI, siendo a la cabeza las candidemias. Y la disbiosis, pues, ¿no? Cuando ya el paciente hay una alteración de la flora, porque ha recibido antibióticos de amplio espectro o ha recibido muchos anaerobios o inmunosupresores, va a haber una disbiosis, es decir, se va a alterar toda la flora bacteriana, se va a alterar. Esto se llama disbiosis. Estos son los factores de riesgo principales para una infección por cándida. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿No? Sobre todo la adhesión.
La Candida albicans se va a adherir a la pared del tubo digestivo. Va a evadir los sistemas de defensa, los macrófagos, todo, porque va a presentar, y eso va a permitir que desarrolle la invasión de los tejidos. Evade, va a ser capturado por el neutrófilo. Dentro del neutrófilo va a haber los famosos ROS y las enzimas que produce la misma cándida, y de esta forma va a evadirlos, va a evadir estos sistemas de defensa. Entonces, hay una clasificación clínica ya general consensuada que es sobre la cándida, ¿no? Cuando es una candidiasis superficial, una candidiasis invasiva. Esto más que todo basado en el tratamiento. La candidiasis superficial generalmente es mucocutánea, oral, esofágica, vulvovaginal, cutánea, ¿no? En cambio, la candidiasis invasiva, ya hablamos de lo que son candidemia, ya es una candidemia, pues una candidiasis diseminada que se va a órganos profundos, la endocarditis, la peritonitis que puede haber por cándida, eso se considera candidiasis invasiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues la más común, la candidiasis más común es la candidiasis mucocutánea, sobre todo la oral y la vaginal. La invasiva vemos que es la cuarta causa de sepsis nosocomial. Las especies principales pues, generalmente son entre las especies tenemos Candida albicans, y dentro de las no albicans, Glabrata y auris. La mortalidad de una candidemia es más o menos del 55% y se ha visto que está asociado a pacientes que están en zonas críticas como la UCI, que son portadores de catéteres, pacientes que han recibido antibióticos de amplio espectro por más de 21 días inclusive, y pacientes con inmunosupresión. Se ha visto que la Candida glabrata y la Candida krusei tienen mayor mortalidad que una tropicalis y una parapsilosis, y está más asociada a los pacientes con trasplante de órgano sólido, o pacientes que han recibido exposición a fluconazol previamente, o pacientes que han tenido una cirugía reciente, una exposición por fluconazol. Se ha visto que el fluconazol, por no ser un medicamento restringido, se deja pues a libre demanda. Y lo que estamos haciendo es crear cándidas resistentes. Y al ver cándidas más resistentes, estamos aumentando la mortalidad de pacientes que lleguen a desarrollar tanto una candidemia como una candidiasis invasiva. Factores de riesgo por una candidiasis invasiva: estadía en UCI, obstrucción venoso central, insuficiencia renal, cirugía abdominal, pancreatitis aguda, neutropenia, antimicrobianos de amplio espectro, nutrición parenteral central. Y esto es con respecto a los pacientes que están en una candidiasis invasora. Pero en un paciente crítico no neutropénico, acá tenemos más factores de riesgo. Le podemos agregar lo que es el NPT, paciente que recibe nutrición parenteral total, va a tener un mayor riesgo. Un paciente que está recibiendo esteroides o inmunosupresores también va a tener más riesgo. Paciente que tiene colonización por cándida en varios lugares anatómicos ya tiene mayor riesgo de tener una candidiasis invasora. Ahora, con respecto a la candidiasis mucocutánea, hablaremos pues primero de la candidiasis oral. Hay dos formas, la pseudomembranosa y la eritematosa. La pseudomembranosa, en realidad, según la epidemiología global, dice que la pseudomembranosa la eritematosa es la más frecuente. Particularmente lo que más he visto es la candidiasis pseudomembranosa. Más está más asociada a pacientes con HIV. Y como sabemos que es cándida, pues vamos a ver una placa tipo lechosa, pero que se desprende. Cuando ustedes vayan con el palito, van a ver que se desprende. En cambio, y alrededor va a haber pues eritema, ¿no? Y es más, cuando las desprenden van a ver que hay signos de inflamación alrededor de las placas. En cambio, en la cándida eritematosa van a ver solamente plaquitas. ¿Pueden estar las dos juntas? Sí, pueden estar las dos juntas. En eritematosa más que todo van a ver una lengua desmatizada, más que todo está en la lengüita más que en los carrillos. En cambio, la pseudomembranosa va a estar en toda la boca. La candidiasis esofágica, ¿no? Bueno, este su diagnóstico es por veda, pero cuando vamos a sospechar una candidiasis esofágica es cuando el paciente tenga disfagia, odinofagia y dolor retroesternal. Cuando tengamos un paciente que llega por eso, tenemos que pensar en una candidiasis esofágica. Se ha visto que el 88% de este tipo de candidiasis está causada por Candida albicans, y que el principal factor de riesgo de inmunosupresión es el paciente con HIV en estadio SIDA.
¿Está también asociado a QT y a radioterapia? Sí, a corticosteroides, sí. Pero la mayoría de los pacientes que presentan esta condición esofágica son pacientes que están con HIV en estadio SIDA, es decir, un CD4 menos 200. Ahora, ¿cómo yo sospecho que mi paciente tiene o no tiene una condición esofágica? Pues tenemos este algoritmo que es muy claro, ¿no? Y si el paciente con disfagia o dinofagia, ya, perfecto, si tiene, pienso, mi paciente es inmunocompetente, inmunodeprimido. Si es inmunocompetente, tengo que hacer la endoscopia. Si la endoscopia no es sugestiva, pues hacer su biopsia y tenemos que buscar un diagnóstico diferencial. Pero si es sugestivo, tiene que hacer una toma de biopsia y un cepillado, ¿no? Y aquí se debe buscar alguna causa de inmunosupresión. Pero si mi paciente es inmunosuprimido, yo no voy a esperar a hacerle la veda. Le inicio el tratamiento empírico con fluconazol. Si mi paciente responde, debe haber mejoría en 3 a 7 días y ya está mi diagnóstico. Pero si no hay respuesta, si yo dando tratamiento empírico mi paciente no mejora, tengo que ir a la gastroscopía sí o sí, es decir, a la veda. Sí o sí. Otro tipo de candidiasis que también es superficial, que también es común en la candidiasis por bulbo vaginal. Generalmente esta candida se ha visto que está presente más o menos en el 75% de las mujeres en edad reproductiva. También el principal patógeno es la candida albicans. Y se ha visto que está asociado a pacientes con antibióticos que han recibido antibióticos de amplio espectro, pacientes diabéticos. Y lo que vamos a ver en la clínica es un enrojecimiento vulvar. Van a ver toda la vulva, sobre todo los labios mayores van a estar rojitos, todo eso. Y la paciente va a tener mucha irritación, mucho prurito en esa zona. Y el flujo vaginal es notable, ¿no? Tanto que cuando entra con el espéculo, va a salir ahí, en todo el espéculo va a salir la secreción tipo lechosa, tipo cremoso. Ahora, cuando yo pienso, eso es respecto a las candidiasis superficiales, ¿no? La primera parte de la candidiasis que íbamos a mencionar, está acá, superficiales. Ahora, una cosa no superficial y otra cosa muy diferente a la candidiasis invasiva, tanto porque el diagnóstico o tratamiento va a ser diferente. Ya la puede dar algo. En el respecto a la candidiasis invasiva, bueno, primero la epidemiología está limitada porque hay estudios hay muy poca información ingresada. Primero que tenemos que hacer es diagnosticar, ver qué tipo de candida tenemos. Entonces se tiene que realizar cultivos, ver la sensibilidad, la especificidad de esos cultivos. Tiene un alto costo porque el tratamiento es largo, tiene una alta mortalidad y está muy asociada, y esta mortalidad depende de las comorbilidades que presenta el paciente. El tratamiento, bueno, hay varios tipos de tratamiento. El tratamiento profiláctico que se da en algunos casos, como por ejemplo pacientes que realizan diálisis peritoneal, que tienen ya tratamiento por antibióticos y vemos que no mejora, se le puede dar tratamiento profiláctico con antifúngicos. También se tiene que ver lo que es la resistencia antifúngica, ya que la libre demanda de fluconazol ha hecho que estas cándidas se vuelvan más resistentes y que el paciente reciba el tiempo óptimo de tratamiento, porque no depende solamente de que ya inicie y ya, no. Tenemos que ver tanto por medio de cultivos, imágenes, cómo va este tratamiento. Y ver también que el medicamento llegue. Por ejemplo, a hueso el fluconazol no llega. A hueso las equinocandinas tampoco llegan. ¿Qué tenemos que dar para si fuera, en el caso que sí ha pasado, si hay reportados osteomielitis por cándida, sobre todo en pacientes asociados que tienen prótesis por mucho tiempo, pueden desarrollar candidiasis, osteomielitis por cándida? Entonces estos pacientes tienen que dar solamente, el único que es anfotericina, porque ni fluconazol ni equinocandinas llegan, ¿no? Y bueno, hay varios tipos, y también pacientes pues, que tienen dispositivos invasivos, pacientes que están en UCI, que tienen dispositivos, pacientes hematológicos también. También se me ha visto que puede haber tipos de infecciones como endocarditis, osteomielitis, pacientes con infecciones abdominales, infecciones intravasales, presentan este tipo de candidiasis invasiva, ¿no?
Igual que, como mencionamos antes, pues una fuente exógena, una fuente endógena, cualquiera de las dos fuentes se realiza una colonización y se adhiere. La adhesión y la invasión son los principales factores de virulencia de la cándida. Y cuando ingresa y se disemina, pues la mortalidad aumenta del 65%. Una supervivencia solamente del 35%. 35% después de la candidemia, 30% va a morir por otra causa. Factores de riesgo que predisponen a una candidiasis invasiva, las que ya mencionamos: colonización múltiple, inmunodepresión, neutropenia, quemaduras. Pacientes con neutropenia severas de menos de 500 son los que van a presentar también factor de riesgo significativo. Son específicos: edades extremas, diabetes, insuficiencia renal, cirugía reciente, sondeos urinarios, accesos vasculares, estancias prolongadas, ¿no? Transfusiones múltiples. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tiene estos factores de riesgo, UCI, no sé, paciente neutropénico? Cuando yo sospecho, primero tengo que ver si mi paciente está colonizado o no está colonizado. Si veo que mi paciente está colonizado, pues busco factores de riesgo. ¿Tiene factores de riesgo? Ya, perfecto. Veo mi paciente cómo está inestable o está séptico. Si está inestable, lo que voy a hacer es pedir hemocultivos. Por lo menos 2 pares de hemocultivos y de tratamiento empírico. Ya, ¿qué es lo que tengo? Según mi epidemiología, le puedo dar fluconazol a dosis altas, 8 miligramos dosis carga, luego 4 miligramos dosis de mantenimiento. Si veo que mi paciente no tiene factores de riesgo, pero pertenece a un grupo específico, de repente es un paciente renal, INDIPAC, o de repente es un neutropénico, que hasta que me hace menos de 500, un grupo específico, también profilaxis antifúngica. Esto más que todo lo usamos en pacientes neutropénicos sin causa aparente, con un RAN menos de 500 a febriles. Que no encontramos una causa, le damos profilaxis antifúngica. Y acá determinamos, ¿es colonización o no es colonización? Porque nuestros cultivos van a salir. Y tenemos que hacerle cultivos 1 o 2 veces a la semana para poder determinar si fue o no fue colonización. Y tenemos que hacer también, no solamente hemocultivos, sino cultivos de otras zonas, cultivos de expectoración, cultivo de heridas, de catéteres, y si tengo en más de 2 sitios, de 2 a 3 sitios aislado cándida, puedo pensar que mi paciente tiene una cándida invasiva. Para diagnosticar una cándida invasiva hay varios scores. El más común es el score cándida, ¿no? El cual te dice paciente con NPT, 1 punto. Paciente con cirugía abdominal, otro punto. Paciente con cándida, otro punto. Paciente en sepsis, 2 puntos, ¿no? Entonces, según esto, decimos si mi paciente tiene riesgo de candidiasis invasiva. Pero el Candida Score es un score que se usa exactamente para pacientes que están en UCI. Pero para pacientes que no están en UCI existe el score de Ostrowski. Ostrowski nos dice paciente con antibióticos sistémicos de 1 a 3 días, sí. Paciente con CBC, sí. Y paciente que tiene por lo menos 2 de estos puntos, NPT, ha recibido diálisis, una cirugía mayor, pancreatitis, uso de esteroides o uso de algún inmunosupresor, y evaluamos si mi paciente tiene o no tiene riesgo de una candidiasis invasiva. Y ahora, ¿cómo yo optimizaría el manejo de una candidiasis invasiva? Ya me hace una candidemia específicamente, ¿no? Es decir, que hice todo el screening de mi paciente y me salió en hemocultivos, ¿no? Basta que me salga en un solo brazo, en un solo frasco, yo digo, empecé una candidemia. Primero, ¿de qué va a depender? De si yo usé o no usé antifúngico empírico. Porque yo no voy a esperar hasta que me salga el cultivo. Si ya tengo un paciente con sospecha de que puede tener una candida invasiva, no voy a esperar que me salga el cultivo, el hemocultivo, para recién iniciar. No, si yo tengo ya la sospecha, ya lo encasillé a mi paciente, ya vi que si cumple esos scores, le inicio un antifúngico empírico. Idealmente, ¿qué te dice? Una echinocandina. Llámese caspofungina, que es el que tenemos, ¿no? Ya, esto es lo inicial. Luego, ¿qué tengo que hacer? Medidas terapéuticas. Control del foco de infección. Yo tengo que sospechar que cualquier dispositivo invasivo de mi paciente
fue la causa de esta candidemia. Es decir, fue algo extra, ¿verdad? Algo de fuera. Entonces, por eso tengo que retirar el CBC. Si tiene alguna sonda urinaria, le retiro la sonda urinaria y todo lo demás. Y a este momento yo debo tener mis cultivos y ya veo si desescalo o no desescalo. ¿Para qué? Para evitar generar resistencia. Si yo inicio el tratamiento empírico desde que sospecho, aumento supervivencia. Si yo redirijo mi tratamiento, evito resistencias. Y tengo que ver el tiempo adecuado para así evitar toxicidad. Porque fluconazol, ¿qué es lo que más causa fluconazol? Puede causar elevación de las transaminasas. Entonces puedo llevar a mi paciente a la toxicidad. O si, por ejemplo, me salió, no sé, una cándida cruzada y le di anfotericina, mi paciente estaba muy inestable y de frente mi tratamiento antifúngico empírico fue una anfotericina, puedo causar nefrotoxicidad. Entonces también tengo que ver cuánto tiempo va a durar. Y esto va a depender de mis cultivos. Porque si yo no tengo cultivo, no voy a saber cuánto tiempo le voy a dar, ¿no? Esto con respecto a cómo yo puedo optimizar el manejo de mis candidemias, ¿no? Entonces aquí vemos, indicar, considerar terapia antifúngica, primera opción, equinocandina, ¿no? Porque se ha visto que coberturan mucho mejor. Y en este caso sería, lo que tenemos aquí a la mano es caspofungina. Yo evalúo a mi paciente, día 7 todo favorable, bueno, según lo que me dice mi cultivo, puedo desescalar. ¿Y cómo yo voy a ver si mi paciente va a ir bien o no va a ir bien? Porque de repente ya lo diagnostiqué y lo dejo y espero el séptimo día, ¿no? ¿Cómo yo voy a determinar cuántos días le doy? Es por eso que en una candidemia uno tiene que hacer cultivos cada 48 horas. Ese es un hemocultivo cada 48 horas. ¿Por qué? Porque una vez que mi hemocultivo negativice, yo voy a decir, ya negativizó, le doy 14 días más. Y acá dice, duración de tratamiento de candidiasis invasora al menos 14 días después del primer hemocultivo negativo. Es decir, en casos en que yo lo demostré. Pero si yo no demostré, tengo que ver cómo va la evolución clínica. Y es por eso que al séptimo día en realidad es un día crucial, porque yo voy a ver si mi paciente mejoró o no mejoró. Si mi paciente mejoró, perfecto, continúo. Pero si no mejoró, busco dónde más puede estar esta cándida, porque no necesariamente puede estar ahí en el hemocultivo, no. Es por eso que yo le voy a pedir urocultivo, una presencia reactiva, ecografía abdominal y renal, le pido un fondo de ojo, le pido ETT a mi paciente para poder ver si esta cándida mejoró o no mejoró. Entonces, ¿cómo yo voy a prevenir esas candidemias, estas candidiasis? Retiro precoz de catéter venoso central. Tengo un paciente que yo sospecho de cándida, le retiro los dispositivos. Tengo que vigilar a mis pacientes que están en UCI o que son inmunosuprimidos. Tengo que ver cómo se hicieron los antibióticos en este paciente. De repente le dieron de forma empírica, nunca fue dirigida, entonces aquí sospecho. O manejo de factores predisponentes subyacentes o una profilaxis antifúngica en los pacientes de alto riesgo, ¿no? Sobre todo en pacientes neutropénicos recurrentes, pacientes que han tenido trasplante, pacientes renales por DIPAC, en ellos sospecho. Y el tratamiento, pues, depende dónde está la cándida. Si es un tratamiento por una candidiasis oral, famoso oral, fluconazol bioral, o endovenoso, si es que estuviera hospitalizado, si es que no pudiera tolerar al paciente, 200 cada 24. No tengo fluconazol, veo que es poco, le puedo dar tistatina. Esofágica, sí o sí, fluconazol, 400 cada 24, o una equinocandina, 70 miligramos endovenoso por dosis carga, luego 50 cada 24. Si veo que no mejora o de repente tengo algún cultivo, puedo rotar anfotericina B o anfotericina de desoxicolato, que es lo que tenemos, de 0.7 a un gramo kilo día. Si es una cándida vulvovaginal, fluconazol bioral o también tópicos, también le podemos dar. O los famosos boratos, ¿no? Que esto se manda a preparar. Son pequeños óvulos de ácido bórico que se mandan a preparar en la farmacia para que se le coloque al paciente si en caso hubiera resistencia. En el caso de las candidemias, en la primera línea es pues las equinocandinas. Pero no todos tenemos equinocandinas, así que empezamos con fluconazol. Si es un paciente estable, ¿no? 8 miligramos kilo día, dosis carga, y luego bajamos a 6 o 4 miligramos kilo día, depende de cómo sea nuestro paciente.
Si aún así no mejora, otra alternativa es la anfotericina. Esto en realidad depende si es un paciente inestable. Aquí le damos anfotericina. Y la candidiasis profunda, igual, también se le hace igual que la candidemia, ¿no? Pero con drenaje. Acá también están las dosis, en el caso de fluconazol. Este es en medicina invasora, 800, luego 400. Voriconazol también es una buena opción, pero no es muy fácil de adquirir, ¿no? En los polienos tenemos la anfotericina B de oxicolato, 0.5 o 0.7 a 1 miligramo kilo día. Y equinocandinas acá, caspofungina, anidolafungina, micafungina. ¿Qué tenemos en el Perú? Caspofungina. Acá también para recalcar que un paciente con candidemia tenemos que hacerle sí o sí un ETT y un fondo de ojo, porque la candidemia se puede ir muy rápidamente y generar una pericarditis o también puede generar una endoftalmitis. Entonces tenemos que descartar que no haya eso. Y es parte prácticamente del manejo, así como retirar un CBC, es también hacerle la ETT y el fondo de ojo. Bueno, eso es lo que había traído para compartirles, lo que me había mencionado la doctora en lo que le podía apoyar. No sé si tendrán hasta acá alguna pregunta. Y no escriban, hablen. Todo claro, doctora. Doctora Indira, ¿será por ahí? Doctora, tiene un pacientito que acaba de ingresar de... Se había salido, doctora, pero aquí estoy. Estaba escuchando también, pero ahorita sí la pantalla se ha distorsionado un poco. En todo caso, ya damos por concluida la sesión. Más bien le agradezco mucho, doctor, la ponencia. Espero que haya sido de beneficio para todos. Gracias. Doctora, sus alumnos no hablan nada.